Hola, buenos días. Sean bienvenidos a Legalidad en Positivo por YBKI Mundial 550M y 94.5 FM. Otra vez estamos aquí como todos los martes con un invitado muy especial, el doctor Leopoldo Jesús, quien estaremos conversando sobre el laberinto legal del salario en Venezuela. Un tema muy importante, muy controvertido y los esperamos. Bien, doctor, el sistema legal venezolano presenta una serie de desafíos, evidentemente, que lo convierte en un laberinto para la población. ¿Cómo podríamos abordar esta situación para nuestros radioescuchas? Bueno, creo que el nombre se le ha dado a esta entrevista es muy acertado, ¿no? Un laberinto. Vivimos en un laberinto bien confuso. Si para los conocedores del derecho resulta así, imagínese usted para los trabajadores y las entidades de trabajo. Estamos rodeados, en lo que respecta al salario, de una serie de mitos y malas informaciones que lamentablemente a veces algunos colegas de manera desafortunada y con quizás intereses particulares, económicos, de generar clientes, se valen del desconocimiento de las normas y de lo que ha dictado nuestro máximo Tribunal de Justicia en Sala Constitucional y Social, que han venido haciendo un excelente trabajo en este momento histórico que vivimos ya, y beneficiándose de eso generan cosas falsas, de toda falsedad, y bueno, lo importante en este día, en este tiempo, es tratar de aclararlas un poco en ese sentido, ¿no? Ese laberinto. Así es, si a nuestros usuarios, si quieren hacer una pregunta a nuestro invitado, 0212-993-4009. Doctor, ¿qué es el salario y cuáles son sus componentes salariales y no salariales? Y a su vez, en la misma pregunta le digo, para nuestro radio escucho, ¿cuánto se compone el salario en Venezuela en estos momentos? Bueno, fíjense, yo siempre le digo, para hacerlo didáctico, no ser técnico, la idea de este programa, entiendo yo, es que nuestros radioescuchas puedan comprenderlo y no son juristas. En principio, vamos a asumir que todo lo que diga un trabajador, de acuerdo, inclusive como lo dice la ley, con relación a su salario, es cierto. Para mí, en principio, todos los conceptos que considere el trabajador percibió y los invoque como salario son salarios. Pero eso es en principio, porque hay excepciones. No solamente las previstas en el artículo 105, que establece qué conceptos no son salariales, no tienen carácter salarial, sino que va a depender de una serie de situaciones. Entonces vamos a responder lo primero. ¿Qué es salario? Bueno, la definición está clarita en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece que salario es, el salario sería todo lo que percibe un trabajador que sea calculable en moneda de curso legal, de manera reiterada, segura y con ocasión al trabajo. Y da una serie de ejemplos, ¿no? Entre estos, horas extra, bono nocturno, recargo en días de descansos y feriados, etcétera, ¿no? Bonos, gratificaciones y todo eso. El tema es que tenemos también en la práctica metido el término bono, ¿no? Bono, como que si es lo único, no. Bono es un nombre, como le podemos decir a una persona, Carlos, Pedro, Luis, pero es una persona, ¿no? Entonces pudieran también llamarse primas, ayudas, en esencia sería lo mismo. En principio, lo que no es salario que se recibe el trabajador, la primera es la ayuda por el beneficio de alimentación, que en este momento se llama cestatique socialista, que la misma ley, hay una ley especial que regula el cestatique socialista. Tenemos el pago de la guardería escolar, que está ahorita en desuso porque equivale a un 30-40% del salario mínimo. Sabemos que el salario mínimo son 130 bolívares, obvio que ese beneficio está ahí en desuso. La reposición por viáticos, la ayuda por gastos médicos y odontológicos, tenemos los gastos por muerte de un familiar, todas estas ayudas. Pues. Entonces, cuando ya tenemos lo que es salario y lo que no es salario, tenemos que entender lo que no es como está ahí, como se lee a simple vista en la ley. Hay que ir más allá. Por eso es que el derecho es una ciencia, es complejo, ¿no? Porque si fuera a leer la ley ya está listo.
Cuando vemos lo que es salario, surge que para que un concepto sea salario, debe cumplir 5 características. Entre ellas tenemos que es una contraprestación económica ¿a qué? A cambio de la prestación de servicios del trabajador. Es decir, es con ocasión al trabajo. Luego tenemos, debe ser evaluable en dinero en efectivo, de moneda de curso legal. ¿Ok? Entonces, ya vemos ahí 2 características. La tercera, debe crear un enriquecimiento para el trabajador. Si no genera enriquecimiento para el trabajador, no puede percibirse como salario. Y 4, ha de tratarse de cantidades de dinero o prestaciones debidas por el patrono al trabajador como contraprestación por el cumplimiento del servicio pactado. Y 5, tener la intención retributiva. Esto es importante, una intención retributiva por el trabajo, la cual debe ser cuantificable, como ya se dijo, en moneda de curso legal nacional. Entonces, cuando falta uno de estos elementos, no estamos en presencia de un concepto salarial, llámese bono, ayuda, gratificación, prima. Vamos a ponerlo ahora como ejemplo. El cestatique. El cestatique, ¿por qué no es salario? Bueno, primero, no es por el trabajo que presta, no es retributivo. 2, el trabajador no puede disponer libremente del cestatique, porque el cestatique debe ir depositado, debe ir darse, primero en comida elaborada, no en bolsa de comida, comida elaborada. 2, en cupones que están en desuso, entregar unos cupones. Y la otra modalidad es en una tarjeta especializada para el cumplimiento del cestatique, que hay muchas a nivel comercial. Entonces, ¿qué pasa aquí? El trabajador, cuando le entregan el cupón que está en desuso o la tarjeta electrónica, él no puede disponer libremente de ese dinero, él no puede ir y comprar en ropa, porque la tarjeta no le va a pasar, o el cupón no le deben de recibir. No puede comprar licor, no puede ir a comprar ropa, etcétera. Solo lo que puede comprar es alimentos para él preparárselos. Entonces ya vemos que hay una limitación. Cuando usted le da el beneficio de la guardería, ¿quién paga directamente ese beneficio de la guardería? Es la entidad de trabajo. Entonces, y en el caso por ejemplo, de la reposición de los viáticos, no hay enriquecimiento, ahí se cae el elemento de enriquecimiento porque te estoy reponiendo lo que ya tú gastaste previo a una presentación. Entonces ya vamos como que acabando los primeros mitos en este laberinto de que debemos olvidarnos que en principio o sea, todo es salario salvo que el patrono se seccione. Es importante destacar que recientemente nuestra Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia donde determinó que una ayuda por transporte, no bono de transporte, tiene el nombre en la sentencia. Todo el mundo dice, el bono de transporte no es salario. No es tan así. La sala hace un análisis profundo, científico, y dice, la entidad de trabajo, de acuerdo a la convención colectiva, estaba obligada a darle a los trabajadores una ayuda de transporte. Y determinó que esta ayuda de transporte no es con ocasión al trabajo, ni es para enriquecer al trabajador. Y determinó que en ese caso la ayuda de transporte no era salario. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Muchas entidades de trabajo, y estoy convencido porque nuestra Venezuela es más hermosa, más positiva de lo que muchas veces decimos nosotros mismos o vemos ahí. Venezuela ha avanzado mucho. Nuestros patronos no son quizás como antes. Y admitirlo significaría inclusive el fracaso de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno, que han hecho la Inspectoría del Trabajo. Hoy día los patronos cumplen más y se cuidan más. Y son más conscientes y valoran más lo más importante que es el trabajador. Entonces hay entidades de trabajo que con muy buena intención le otorgan un bono, una ayuda al trabajador. Si usted no lo documenta debidamente, porque es lo que dice la sentencia, aquí había un documento, en este caso una convención colectiva, que establecía cómo se generaba ese bono, cómo se pagaba, cuándo se pagaba, por qué se daba. Si ese instrumento no existe, eso es salario, lo más seguro. Doctor, disculpe que me interrumpa. En ese caso, si un empleador sí le da una ayuda y para él es una ayuda como un complemento y no es constante, es decir,
hoy se lo transfirió, mañana se lo da en efectivo, no firma nada. ¿Cómo hace ese trabajador para decir que eso formó parte de su salario? Bueno, esto es importantísimo, porque es lo que caemos, como dije yo al inicio, esa falta que vemos de algunos colegas que todo lo venden como muy fácil. Huyan del abogado que todo lo ofrece como muy fácil. No, esto es así, te lo aseguro. Hágale que le firme un documento donde le garantiza los resultados. Bueno, fíjense ustedes, es importante que, que los trabajadores, que el empleador, esa ayuda, ese buen gesto que tiene, lo documente. No basta que solo su intención, porque de buenas intenciones está lleno el mundo y el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Entonces, ¿qué debe hacer? Él debe prepararse para buscarse, como dije, un abogado que le redacte un acuerdo entre el trabajador o los trabajadores y la entidad de trabajo, donde se defina que ese concepto no es salarial, pero no es solo salarial, sino que es un motivo para apoyarlo en este caso, digamos que es el transporte, toda esta serie de cosas, hasta inclusive la temporalidad. Y quiero aclarar que hay gente que dice que bueno, la cuantía, ¿no? ¿Cómo va a ser que la ayuda o el bono sea mayor que el salario? Eso es inconcebible, ¿no? ¿Por qué no? El salario mínimo son 130 bolívares. El cestatique, de acuerdo a algunos, son 40 dólares, ¿no? Yo soy de la tesis de que son 1000. Pero el salario mínimo está muy por debajo de lo que es el valor del cestatique en cualquiera de las dos tesis. Entonces, ese argumento decae inmediatamente. Porque ¿qué es lo que hay que entender ahorita? Fíjense, esto es vital. Es importantísimo que entendamos lo siguiente. Lo más importante que tiene un trabajador en este momento son dos cosas. No es la prestación de antigüedad, no son las utilidades, no son las vacaciones. No, nada de eso. Son dos cosas. Y el Estado, entiendo yo que está claro en eso. Y es lo que está protegiendo. Una, que no se reduzcan ni se pierdan o se pierdan los puestos de trabajo. Y si pudieran incrementarse, mejor. Esa es una. Y la segunda tiene que ver con la reina de las prestaciones sociales, con la prestación social más importante, el salario. El salario que mensualmente, semanal o quincenalmente percibe un trabajador. Eso es lo más importante. Y yo creo entender bajo esta línea el por qué no se toca el salario mínimo, que creo que es lo más acertado. Porque es que en realidad el ingreso mínimo de un trabajador supera obviamente los 130 bolívares y ha dejado que sean las propias partes, trabajador, entidad de trabajo, quienes fijen el salario. Creo que tocar el salario mínimo sería complicar y reducir las fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué tienen que cuidar los trabajadores? Su fuente de trabajo y su salario. Eso es lo más importante. Hablando de salario, ¿y cuál es esa diferencia en ese salario mínimo mensual e ingreso mínimo integral mensual? Bueno, fíjese, mucha gente ha cuestionado el término ingreso mínimo, ¿no? Bueno, eso no es un invento de Venezuela, ni de nadie en particular de Venezuela. La OIT ya desde hace varios años ha venido hablando de lo que es el ingreso mínimo, porque hay otros conceptos que perciben los trabajadores que vienen a mejorar su condición de trabajo. Claro, lo ideal sería contar con un buen salario y todo esto, pero en Venezuela vivimos una guerra económica, bueno, cada quien tiene su frente, pues. No vamos a entrar a hablar de los frentes, yo digo que hay muchos frentes por todos lados, pero sí hay una guerra económica. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, ¿cómo se está contratando? Bueno, es una realidad, pues, es lo que yo veo. Mire, usted va a empezar a trabajar conmigo, usted va a ganar 200 dólares, 300 dólares. Esos 300 dólares incluyen esto, de aquí va tanto para acá, tanto para allá y esto por acá. Entonces, de alguna manera, si eso no existiera, ¿cómo estarían ahorita los salarios, los ingresos reales de los trabajadores? Por el suelo. Por el suelo. Entonces, ahora, cuando hablamos de ingreso mínimo, hay que tener mucha atención. En Venezuela existen dos ingresos mínimos con distintos montos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar del sector público y del sector privado. En el sector público, el ingreso mínimo tampoco son
$160, que todavía no ha salido la Gaceta. En mi opinión sigue vigente el de 130. ¿Por qué? Porque eso incluye solo dos conceptos, que sería el bono de guerra y el cestatique socialista. ¿Y el salario mínimo? ¿Dónde queda? Hay que incorporarlo. Me imagino que el presidente y los altos funcionarios dicen 130 como para redondearlo, pues, para redondearlo. Y en el sector público privado no hay bono de guerra. Entonces, el ingreso mínimo del sector privado es cestatique socialista más el salario mínimo. Eso es lo menos que puede ganar un trabajador en el sector privado. Esa confusión viene dada por el decreto ley de protección a las pensiones, porque hay que hacer, primero, no hay un texto jurídico que defina qué es ingreso mínimo. Eso lo complica. Usted no va a encontrar ni en la ley de protección de pensiones, ni en el último decreto de aumento del cestatique socialista con bono de guerra. Hablan, son las referencias que hay del ingreso mínimo, pero no definen ni dice si es el del sector público o el sector privado. Entonces, bueno, toca hacer doctrina, pues. Y es eso, pues existen dos. El Estado se refiere, cuando habla, es al del sector público. La ley de protección de pensiones no es una ley laboral, porque no está no está dirigida a los trabajadores. Es una ley tributaria o parafiscal, como la quieran ver, que establece una carga a los empleadores para coadyuvar, con razón, no hay ningún empleador que esté en contra, aunque es fuerte, coadyuvar con el Estado a pagar esa deuda que tenemos con nuestros trabajadores pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Y los jubilados? Los jubilados son otra categoría, porque el jubilado es en las entidades de trabajo donde existe este beneficio. En el sector público, en todas las entidades, existe la jubilación. Entonces, un trabajador obviamente puede ser jubilado y a la vez pensionado. En el sector privado existen jubilaciones, pero muy pocas. Empresas que gozan con jubilación, entiendo, pudiéramos hablar, aunque el titular sea el Estado, pero es una empresa y por ende está regulada por el derecho privado, CanTV, goza de jubilaciones y otras más que por un tema de no hacer caer en algo de publicidad, pero son muy pocas hablar de jubilaciones en el sector privado. En otras horas existían más, ¿no? De acuerdo a las convenciones. Claro, el tema también, la situación económica, y hay empresas que han desaparecido, entonces estos derechos se han perdido. Por aquí me preguntan, doctor, ¿el bono de transporte es salario? Bueno, ya hablábamos un poquito de eso, ¿no? Va a depender, el bono de transporte no sería salario si la entidad de trabajo que lo otorga tiene celebrado un convenio o un acuerdo bien fundamentado legalmente, suscrito entre el trabajador y los trabajadores y la entidad de trabajo, que se considere que no tiene carácter salarial. Si no tiene ese acuerdo... Es salario. 99,99% va a ser salario. Y creo que eso es en la inmensa mayoría. Y el término que utilizan, ayuda... Eso es irrelevante, porque acuérdense que el derecho del trabajo es un derecho realidad y al ser un derecho realidad, el juez cuando va a analizar estos conceptos, él va a sacar todo esos formalismos y va a irse a la esencia. El ejemplo, como lo hizo la Sala Social, de manera, en mi opinión, muy acertada, creo que es una decisión que a mí me alegra mucho, de abril de este año, donde terminó en ese caso, que yo les voy a dar los datos ahorita mientras hablamos a tu radios escucha, porque sé que son muy acuciosos y les interesa este tipo de situación. Fíjense, hay una sentencia que, para que vean que no es ni tan nueva, ¿no? De la número 489 del 30 de julio del 2003. Fíjense ustedes, en el caso Febe Briceño contra Banco Mercantil, la sala determinó que posee un esencial carácter de ayuda extrasalarial que otorga el patrono para colaborar con el débil jurídico de la relación dentro del ámbito del contrato de trabajo, otorgado no por la prestación de servicios, sino por la existencia misma del contrato de trabajo. Entonces, bueno, ahí tenemos
que no es inédito, no es algo de ahorita, sino históricamente el derecho del trabajo, en ese sentido hay conceptos. Pero siempre se va a requerir que exista un instrumento legal, público-privado, donde se establezcan los acuerdos. Y eso no lo hacen las entidades de trabajo. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, puede ser hasta por una razón económica. No les gusta pagar honorarios, ven que eso, y al final eso les sale más costoso. Es mejor a veces contratar a un abogado, que recomiendo, verifiquen que sea un abogado con trayectoria, que sea un verdadero laboralista. Hoy día estamos todos en las redes, y a ese abogado bueno, contrátenlo y seguro él les va a hacer un excelente. Doctor, en caso de que exista ese convenio, ¿verdad? Que el patrono fue muy juicioso, hizo todos los señalamientos que usted dice, sin embargo, el trabajador considera que no y demanda. Y consigue un abogado porque, si bien es cierto, no todo el tiempo el patrón le asiste a la razón, también a los trabajadores no todo el tiempo le asiste a la razón. ¿Qué le diría usted a ese trabajador que se hicieron las cosas debidamente a través de un contrato y es que queda clarificado que no es parte de un salario e insiste, incluso consigue un abogado y le dice, sí, a ti te asiste la razón y demanda? Bueno, lo primero es, no te guíes, tú trabajador, por estos abogados que te ofrecen fórmulas mágicas que pudieran eventualmente complicarte la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces me he dado cuenta que hay unos abogados que incurren en extorsión porque no tienen la razón, no se van a los tribunales. ¿Dónde se deben de dirimir estas diferencias? Es natural que un trabajador sienta esto es salario y su derecho le asiste, que vaya a los tribunales. Contamos, para mí, me disculpan los demás colegas que no son laboralistas, la mejor jurisdicción que existe en Venezuela es la laboral. Es expedita, es confiable y siempre va a procurar cumplir los principios que rigen el derecho laboral, que es beneficiar a los trabajadores cuando tengan la razón. Entonces, vayan a los tribunales. No pueden pagar un abogado o no creen en esos abogados que le ofrecen forma mágica. Mira, contamos con los procuradores del trabajo, una dirección adscrita al Ministerio del Trabajo. De manera gratuita. Y es gratuito. Y otros que yo recomiendo preferiblemente, porque los procuradores están saturados de trabajo, váyanse a la Defensoría Pública ahí en el Boulevard Panteón, si están en Caracas, y si no en su región, hay una Defensoría Pública, y esta institución ha creado una unidad de abogados laboralistas excelentes, excelentes. Siempre que he venido aquí hablo de ellos, porque es verdad, son personas excelentes, y estoy seguro, ahí van a recibir una asesoría, y les van a explicar si efectivamente eso no es salario o no, y si ese abogado considera que sí pudieran haber elementos que es salario, porque es que a veces el trabajador no cuenta con todos esos acuerdos. Entonces él debe demandar, y que sea la empresa que se seccione. La empresa dirá no lo es, porque ahí la carga de la prueba es de la empresa. Por eso es que es importante que las empresas tengan estos acuerdos debidamente suscritos. Y también la buena asesoría para el trabajador. En caso de que sí le asiste la razón, bueno, que demande. Que vaya. Pero en caso que no pierdan tiempo porque le hacen unas falsas expectativas y de repente... Es correcto, que le generan una falsa expectativa. Primero, nuestra ley de abogados y código de ética nos prohíbe asegurar resultados. Correcto. Nos prohíbe, porque nosotros somos un instrumento. Entonces ya por ahí empezó mal el abogado. El abogado que le asegura un resultado, sálgale corriendo, dígale ya vengo, y que él se quede esperando. Esto es importante porque a veces ustedes acuden a la Inspectoría del Trabajo y pareciera que los encaminan por una sola vía, que es lo mal llamado amparo, que es el reenganche, ¿no? Un trabajador cuando es despedido la ley le presenta un menú de opciones que debe hacer, dependiendo a lo que él quiere. La mayoría de los casos, en mi opinión, desde lo que yo he vivido ya en noviembre cumplo 38 años en lo que implica el derecho del trabajo. ¿Qué pasa? Los trabajadores no quieren volver el reenganche, en realidad no quieren el reenganche, nadie quiere estar en un sitio donde no lo quieren o donde ya se siente incómodo, sin embargo te obligan, váyase por el reenganche. Entonces, por supuesto, tiene la primera opción, goza de inamovilidad laboral, puede solicitar el reenganche, esa es la primera opción, cuando gozas de inamovilidad, que es la que tenemos desde hace ya más de 20 años. Cuando no hay inamovilidad, la ley te da la posibilidad de la estabilidad laboral. Vamos a aclarar para poder entender las diferencias. En la inamovilidad, el trabajador está obligado, la empresa está obligado a reengancharte. No puede insistir, no, es que yo no lo quiero.
no me da la gana de tenerlo. No, tienes que reengancharlo. Luego tienes la estabilidad laboral cuando los trabajadores que gocen de ella, y es ante los tribunales del trabajo, y es otra institución, y en este caso ellos piden un reenganche y el patrono sí puede persistir en su propósito de despedir al trabajador, consignando sus salarios caídos, sus prestaciones sociales y una indemnización de despido. Entonces tienes esa segunda opción que en este momento, desde el año 2012, no se ha dado el primer juicio de estabilidad laboral. Y luego tienes, que es la que yo más recomiendo, acuda ante los tribunales del trabajo, obviamente mediante un juez, y demande el pago de sus prestaciones sociales con la indemnización de despido. Sepa bien que hay abogados que le obligan, no, tienes que ir primero a la inspectoría porque si no, no te corresponde la indemnización. Eso es falso. Eso es falso. Usted se puede ir directamente por tribunales y créame, es más expedito porque un procedimiento en los tribunales en Caracas toma un buen tiempo, están saturados de trabajo, esos funcionarios de la inspectoría hacen un esfuerzo impresionante, lo hacen por vocación en su inmensa mayoría y no se dan abasto, dura mucho, pero en un procedimiento en los tribunales en Caracas, los tribunales laborales quedan ahí en Avenida Urdaneta, en el Centro Financiero Latino, en promedio, como mucho, el 70% se solucionan en 4 meses. Esa estadística es buenísima. No llegan a juicio. No llegan a juicio. Y ese otro 30% en el camino, más de la mitad también se arregla. Entonces, los que van realmente a una contención son casos que ameritaban irse a un juicio. Entonces, mi recomendación, váyase directamente a los tribunales. Vaya a la defensa pública porque en la Procuraduría lo van a obligar prácticamente por un tema de operatividad a irse por un enganche. Váyase ahí. Bueno, la primera opción sería la conciliación entre ambas partes para evitar ir allá, pero bueno. Claro, toque su puertica con el empleador. Hablando se entiende la gente. Y váyase a veces por lo humano, ¿no? Una recomendación aquí que ningún empleador escuche. No amenace al empleador. No, te voy a llevar al ministerio. Usted lo que le interesa es cobrar rápido, pronto y la mayor cantidad de dinero posible. No lo amenace, porque es que igual a usted lo amenazan y usted enseguida se va a ir para la inspectoría. Hablando se entiende la gente y la estrategia es ganar, ganar. Es ganar, ganar. Doctor, me llega otra preguntita. Tengo un contrato de trabajo por 1 año. Al terminar la relación, ¿tengo mis prestaciones sociales? Toda prestación de servicio laboral genera prestaciones sociales, sea a tiempo determinado, a tiempo indeterminado, para una obra determinada. No hay manera de que un empleador se diga que no le corresponde. Y si es su caso, porque es así, vaya. Otra cosa que hay que decir, excelente pregunta porque me llega esto. Hay empresas, y ahí sí creo que quienes utilizan esto lo hacen con toda la intención de perjudicar al trabajador, es que le dice, no, tú eres a destajo, a ti no te toca. Bueno, cuando un empleador dice que es a destajo, ya reconoció que es trabajador, porque cuando hablamos de destajo es una forma de salario. Entonces, si es una forma de salario, era un trabajador, porque ¿quiénes reciben salario? Los trabajadores. Yo no recibo salario porque yo trabajo por honorarios profesionales. Entonces, bueno, todo les tocan, ¿no? Y ahí están reconociendo. Entonces, en esos casos, porque a veces la mayoría lo hacen con el ánimo de perjudicar al trabajador y de beneficiarse. Pero sí puede ser que haya un mínimo porcentaje de que lo hacen por ignorancia. Bueno, váyase a los tribunales. Y en estos días me pasó en el Paraíso, esta semana, me contactó un obrero de mi casa de estudio, la UCB, que él prestaba servicio de vigilante en su tiempo libre en un edificio y no le quieren pagar. Llamé y la presidenta del condominio me dijo, a él no le tocan prestaciones porque está de destajo. Cuando veo los recibos, todo es salario, todo esto, y bueno, pero qué concepto errado. Creo que la señora, por la manera en que me habló, ella sí no lo hizo de mala fe, sino que tiene en su mente la convicción de que el destajo no es de una relación laboral. Entonces, sea a tiempo determinado, indeterminado, una hora determinada, sea el contrato escrito o verbal, tienen prestaciones sociales. Sí, evidentemente se refleja un desconocimiento en la materia. No, el conocimiento. Pero bueno, para eso existen estos programas, ¿no? Para que la gente salga de la oscuridad. Y salgan de la oscuridad. Doctor, una pregunta. Para los trabajadores, ¿cuáles serían los 2 aspectos o derechos más importantes? Bueno, como dijimos anteriormente, para mí, desde mi perspectiva, ¿no? Hablo por mí. Es en este momento
la preservación de las fuentes de empleo y que se genere, que es una preocupación no del trabajador exclusiva, es del Estado que está haciendo un gran esfuerzo, del empleador, las grandes empresas. Ahorita hay muchas empresas que están viniendo a invertir a Venezuela, quieren dedicarse a la industria, que es importantísimo, porque ya cuando estamos en industria generamos verdaderamente riquezas al país. Yo no soy muy amante de las empresas importadoras, sí de las que producen en nuestro país. Y el otro derecho importante, o sea que el primero lo compartimos todos. Si no hay empleo, imagínense, si no hay empleo, nosotros hasta los abogados litigantes nos perjudicamos, ¿no? Entonces todos nos conviene que generen empleo y buenos empleos. Y el segundo, el salario. Entonces yo en este sentido soy de la idea, no he escuchado a otros colegas, que estamos en el mejor momento de crear un sistema nuevo laboral que no implique ni siquiera la derogación del actual, sino que coexista de manera paralela. No podemos cambiar el régimen actual porque es constitucional, pero la Constitución no nos prohíbe que coexista a otro, que es una idea innovadora. Vamos a aprovechar la oportunidad para dejársela a los trabajadores. Y es crear un sistema legal nuevo, una ley paralela, yo le diría código del trabajo nuevo, sin derogar la otra, donde sea optativo, que el trabajador diga al inicio, me voy por la ley del trabajo o me voy por el código. Que sea obviamente voluntario, optativo y excluyente. Si usted está en este, es este. Si está en este, es en este. Donde probemos a ver que no haya el actual sistema de prestaciones sociales o antigüedad, que para mí es el culpable de que el salario no se haya desarrollado nunca en Venezuela, ni siquiera en lo que podemos llamar mejor momento. Creo que quienes promueven las prestaciones sociales con la excusa de que, no, es que cuando el trabajador se vaya le quede algo, es perverso. Porque tenemos 1.000.000 de derechos así grandotes y un salario chiquitico. Yo creo que, al menos del 2018 para acá, todos coincidimos que es mejor tener menos derechos, pero un gran salario que me dé para cubrir mis necesidades, porque está comprobado. ¿Por qué se pagan esos bonos? Porque eso evidencia, eso comprueba que lo más importante es el salario y que los empleadores no les preocupa el salario mensual, sino las implicaciones que esto tiene. Un empleador quiere darle una ayuda a un trabajador, es salario. Mira, ven acá, agarra por aquí esta cosita, eso es salario. Tal cosa es salario. Y eso es perverso. Entonces tenemos que tener un sistema ahí. ¿Qué otro cambio pudiera darse en ese sistema que yo promuevo? Bueno, dejemos las vacaciones como están, con días adicionales, pero que los días adicionales sean optativos del empleado, si se los acuerda o no. Los primeros 15 obligatorios y los otros adicionales, que el empleador diga, no los quiere, te los pago. Listo. Pero no lo disfruta. No los disfruta, pero es que hoy día los trabajadores que hacen, y estoy seguro que los oyentes me van a confirmar, jefe, me voy de vacaciones, pero págueme las que yo me quedo trabajando. Me interesa es el ingreso. Y 15 días, científicamente, es el tiempo suficiente anual que un trabajador requiere por salud. Porque las vacaciones no es un simple derecho, es un tema de salud, es médico. Entonces, cumpliste con tus 15 días y los otros yo te los pago. Le ingreso algo al trabajador. Y con el tema de las utilidades, ¿qué propongo yo bajo este esquema? Que no sean salarios, ¿no? Que se siga repartiendo el 15% de los beneficios líquidos obtenidos, pero que se quite el techo, que es hasta 120 días. Que no haya techo. ¿Qué va a generar eso? Que yo, trabajador, si voy a recibir de manera bruta el 15% de los beneficios de la entidad de trabajo. ¿Qué va a generar eso también? Que yo, trabajador, me voy a preocupar porque esa entidad de trabajo produzca. Porque va a ser el concepto que yo más voy a querer en el año. Entonces, a lo mejor me tocará el equivalente a, si la empresa fue extremadamente productiva, 25 meses de salario en un año. Quítenle el carácter salarial y quítenle el techo. Ecuador es un país que paga de esa manera. Por eso es que los trabajadores del sector privado, cuando les viene el pago de las utilidades, están ansiosos y la publicidad quieren bienes, compran carros, dependiendo de las entidades de trabajo, sobre todo en las industrias. Pero quítenle el beneficio, el techo, el límite, y quítenle el carácter salarial. Se trata de ver qué es lo que más le conviene al trabajador. Pero jamás pensemos que el trabajador no es capaz de administrar su sueldo. ¿Quién dice que no? Dejen que se desarrolle y que él decida qué hace con ese dinero. ¿Qué debe crearse en un nuevo sistema? Desarrollar el verdadero sistema
de seguridad social. Eso sí le interesa al trabajador, que son 5 líneas. Una, la salud. Que los trabajadores rescaten su seguro social, porque se lo quitaron. Cualquiera va al seguro social. Eso es de los trabajadores única y exclusivamente y de los familiares que ellos afilien en eso y se pague por eso. ¿Ves? Para las demás personas tienen el sistema de salud como el Hospital Vargas, el periférico de Katia, etcétera. Hay sistemas. Para allá vamos los que no estemos en el seguro. La recreación, reforzar el INCRE, recuperar más espacios de recreación, eso forma parte de la seguridad social. La vivienda, que ahorita, oye, lo que venimos hablando, la guerra económica de verdad tiene golpeado lo que es la vivienda, ¿no? Entonces, si eso se refuerza más, para que el tema de las prestaciones va a crear un fondo de retiro, que esto tiene que ser privado, mixto, público, ¿no? Donde el Estado sí tenga un control, una vigilancia en cualquiera de sus modalidades, en todas sus modalidades, que le garantice al trabajador un retiro, pero que se pague lo que es. Fíjense usted, aquí en Venezuela, realmente lo que hemos aportado a los trabajadores no es nada. No es nada en realidad. No es nada. Entonces no podemos tener una pensión digna. No hay manera. Nunca ha sido correcto. 2, 3%, 4%. Creo que se aporta. En Ecuador, el salario mínimo está como en 460, 480 dólares. Y un trabajador aporta 100 dólares. Mensual. Ah, pero vaya al sistema de salud. Yo estuve allá 3 años. Excelente. Y un trabajador dice, no quiero ir al sistema del IES, que es como el IBSS. Voy a un médico privado y el IES le paga al médico privado. Entonces, oye, yo fui migrante y la migración tendría un fin útil si Venezuela, que ya retornamos algunos y siguen retornando venezolanos, traemos las cosas buenas de otros países para crear algo propio, ¿no? Así como ellos se vieron beneficiados de nuestros aportes, de nuestra creatividad, de nuestro trabajo, de nuestros artes, nosotros también. Entonces, creo que esa reforma se debe dar. Y que esa reforma no se consulte, se designen 3, 5 abogados laboralistas que la hagan en un tiempo perentorio. Eso es lo que yo llamaría la reflexión, que aprovechemos el momento. Gracias, doctor, que de haberlo tenido aquí. Y bueno, es un tema bastante amplio. Sí. Si vamos, quedan muchas cosas por fuera porque la ley del trabajo es muy amplia. Bueno, gracias por estar aquí. Siento que YBKE Mundial es mi casa, me crié con ella, siempre lo digo. Y bueno, estamos siempre a la orden para responderle todas las preguntas, aclararle a todos los radioescuchas. ¿Sus redes? Mis redes, bueno, por TikTok, Abogado Leopoldo, en Instagram, Jesús Leopoldo R y Leopoldo Asociado. Estamos a su orden, pueden escribirme, que sin ningún tipo de compromiso o pretensión de quererles cobrar, en la medida que pueda les voy respondiendo y cuentan conmigo, porque la intención es educar y que la gente, bueno, tengamos cada día un mejor país. Creo que es el aporte que yo le puedo dar a mi patria, que bueno, me ha formado académicamente, y yo no pagué nada, yo soy egresado de la UCB y debo retornarle de alguna manera todo lo que este país me ha dado a mí. Amén, infinitas gracias, de verdad. Bueno, llegamos al final del programa, trabajamos para ustedes en la presidencia Alejandro Silva Villamizar, gerente